Nuestro texto para la predicación, hermanos, es Lucas capítulo 15, los versículos 11 a 24. He titulado la predicación de esta hora, a los pecadores recibe. Hemos visto que Lucas 15 contiene tres de las parábolas más instructivas que haya pronunciado nuestro Señor y Salvador. Vimos de una manera un tanto rápida las dos primeras, señalando previamente que las tres tienen el mismo mensaje y el mismo propósito: dar una respuesta afirmativa a la declaración que tenía no una buena intención de los escribas y fariseos cuando dijeron: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús les mostró que eso es verdad, que en efecto Él recibe pecadores, pero no está descansando esperando que los pecadores vayan a Él, pues nadie puede ir a Él si no le es dado del Padre. Así que lo que el Hijo hizo fue venir a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Los símiles que el Señor usó fueron un hombre que cuidaba un rebaño de ovejas y que al faltarle una, no se sentó a lamentar la pérdida de esa oveja, sino que prontamente fue en busca de la oveja. Cuando la encontró, la cargó en sus hombros, la llevó a resguardo y pronto buscó a sus amigos. Pronto avisó que había encontrado su oveja. También el otro símil que usó es la mujer que perdió una moneda, una dracma que tenía un buen valor, no era una cosa insignificante. Cuando se dio cuenta que había perdido su dracma, ella diligentemente prendió una lámpara, una vela, una luz, y incansablemente buscó la moneda hasta encontrarla. También el texto nos dice que una vez que la encontró, buscó a sus amigas y vecinas y les dijo: gócense conmigo, he encontrado mi moneda. Y en los dos parábolas, Jesús aplica en los versículos 7 para la primera y 10 para la segunda: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús está hablando del propósito de su venida. Hablamos entonces de el incansable y el abnegado amor de Cristo que busca al pecador perdido. Ahora, en este mensaje hablaremos de la parábola del hijo pródigo. Lo que yo diga será poco, sin duda alguna, en comparación con lo que se puede decir de esta rica e instructiva parábola. Particularmente la parábola del hijo pródigo tiene algunas lecciones que nos hará bien considerarlas. He seleccionado algunas de ellas que quiero compartirlas con ustedes. Así que déjeme leer el texto, preste atención y sígame con su vista en su Biblia. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es un cuadro maravilloso de el amor paciente y abnegado de Dios, y de cómo el hombre viene o debe venir a Cristo, y cómo Dios recibe a los que vienen a Él. Así que la primera imagen que quiero presentar delante de ustedes, y que nos presenta obviamente este cuadro, esta parábola, es cuando un hombre sigue las inclinaciones naturales de su corazón. La primera imagen que nos presenta esta parábola es la de un hombre que sigue las inclinaciones naturales de su corazón. El texto, como ustedes se dieron cuenta, nos habla de un hijo menor. Un padre de familia tiene 2 hijos. El protagonista principal es el menor. También el otro, que veremos en otra meditación. El hijo menor que, queriendo prematuramente hacerse independiente, se va de la casa de un padre amoroso, un padre cariñoso. En muy poco tiempo, él desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Era un joven instruido, era un joven que sabía que Dios había establecido a través de Moisés la manera en cómo el padre podría o debería distribuir los bienes que tenían. Él sabía que le correspondía una parte. Fue bastante irreverente, pues pidió la herencia antes que faltase el padre. Eso no es lo usual. Los padres a veces dan presentes a sus hijos, dan regalos a sus hijos, pero ningún hijo tiene derecho a pedir herencia mientras sus padres viven. Aunque Dios se encargó de legislarlo, y sí, en efecto, hubo una manera en que tenían que hacerlo. Así que este joven sabía eso. Y le dijo: papá, dame la parte que me corresponde. Quiero mi herencia. El padre accedió de primera mano. Dividió lo que tuviera en tercios y le dio la tercera parte a este joven. Como sabemos,
él se fue a una provincia y allá viviendo de una manera descuidada, manirrota, gastando excesivamente, pronto él se encontró sin nada. Este hijo menor representa muy bien la naturaleza humana. Todos nosotros por naturaleza somos orgullosos y obstinados. Todos nosotros. Gastamos nuestros días, nuestras fuerzas, nuestras facultades y nuestros afectos en cosas que no tienen ningún provecho real. En ese sentido, este hijo menor nos representa a todos nosotros. Aunque es verdad que tenemos diferentes ocupaciones, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes placeres, vivimos de manera distinta y por eso pensamos que somos diferentes, en una cosa somos semejantes, en una cosa somos iguales. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. El avaro vive de una manera y el libertino de otra. El problema está en que el avaro piensa que como él no gasta, él lo vive de una manera libertina, él es mejor. Y no es mejor, simplemente es diferente en algunos aspectos. Tiene algunas habilidades, tiene gustos distintos. Pero en esto, tanto el avaro como el libertino son iguales. Según el profeta Isaías, capítulo 53 y el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Así que la primera imagen, la primera escena de este cuadro nos presenta a un hombre siguiendo las inclinaciones naturales de su corazón y que es representativo de cada uno, de cada una de nosotros. La siguiente imagen es la de un hombre que aprende por experiencia que el camino del pecador es escabroso. La siguiente imagen es la de un hombre que aprende por experiencia que la vida del pecador es adversa, es realmente difícil. Este joven consideró que tenía la vida hecha. Con 1/3 de la riqueza de su padre, él creyó que podía vivir como él quisiera y todo el tiempo que él quisiera. Pero tuvo que aprender en cabeza propia, no en cabeza ajena, que la vida, el camino del pecador es escabroso. La vida es realmente difícil. Dice el texto, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Recuerden ustedes, hermanos, ¿qué fue lo que propició estas parábolas? No olvidemos el contexto. Ante Jesús están muy entusiastas, muy contentos los publicanos y los pecadores, escuchando, considerándose privilegiados por tener la amistad y la aceptación de Jesús. Allí están también los escribas, allí están también los fariseos, que ellos consideran que, Jesús debería priorizarlos, privilegiarlos y
tratarles de una manera especial. Así que Jesús pone delante de ellos y delante de nosotros también a este joven, gastando sin medida hasta que se queda en bancarrota. Ellos, los escribas y los fariseos, habían sido dotados, bendecidos, equipados por Dios. Y ellos no habían entendido que esa dotación y esa providencia no suplía sus necesidades espirituales. En ese sentido, hermanos, estas palabras dibujan la situación de muchos individuos. Así fue también nuestra vida. El pecado domina con cetro de hierro. El pecado es un amo cruel. Y de esto se dan cuenta, y no con poco dolor, quienes quieren liberarse pero no pueden. Recuerdo mi experiencia cuando el Señor tuvo a bien traer el Evangelio a mi casa. Y mi madre fue la primera persona de la familia que recibió el Evangelio. Aunque teníamos familiares, no convivíamos casi precisamente por la creencia de ellos y la nuestra, y nos repelíamos, nos alejábamos el uno del otro. Pero cuando comencé a ver un poco más de cerca y escuchar algunas ocasiones la explicación de la Biblia, cuando iba el pastor a la casa o cuando yo acompañaba a mi madre a una u otra de las reuniones, empecé a darme cuenta que liberarme del pecado no era una cosa fácil. Y es así como muchas personas se han venido a dar cuenta que el pecado gobierna con un cetro de hierro. Es un amo cruel, es muy duro. Y ahí un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que ya cansados de esa forma de vida, quisieran cambiar y quisieran reiniciar y hacer todo nuevo. Pero se dan cuenta que no es fácil. De hecho, lo han intentado una y otra vez. El asunto es que necesitan volverse a Dios. Los no convertidos no pueden jamás ser verdaderamente felices. Ellos, bajo la apariencia de alegría, esconden zozobra interior. Tienen ansiedad, tienen miedo. Estos sentimientos los atormentan día tras día, incluso sin poder conciliar el sueño, incluso sin poder disfrutar lo que tienen. Si tienen una mujer por compañera, si tienen hijos por compañeros, si tienen bienes, tampoco los pueden disfrutar, aunque empiezan a ser conscientes de esta esclavitud. Les gustaría, pero no pueden ser libres. El cetro del pecado es de hierro, es un amo cruel. Él gusta de usar el látigo sobre nuestras espaldas. Miles de personas de esta condición tienen herido el corazón y viven disgustados consigo mismos y muchas veces aburridos de sus propias actividades. Ya no les satisface, ya no les distrae, ya no les divierte. En algunos casos viven completamente desdichados. ¿Qué faltaba a este joven? Tenía la bendición de un padre cariñoso, un padre amoroso. Todo lo que había allí era suyo. Pero él quiso independizarse prematuramente. Él dijo, yo no quiero ya más vivir aquí. Es así como los jóvenes se alejan de Dios. Comienzan alejándose de sus padres. Y finalmente empiezan a cosechar el fruto de su desaire, de su desdén. Muchos de ellos dicen, como se cita en el Salmo 4, verso 6, ¿quién nos mostrará el bien? Es decir, dicen, ¿en verdad hay algo bueno? ¿En verdad se puede disfrutar la vida? ¿Quién nos mostrará el bien? Salmos 4, 6. Mi Señor dice,
no hay paz para los impíos. No hay paz para ellos. Mientras no estén en paz con Dios, ellos no tendrán paz. Isaías 57, versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que este joven que pensó que todo sería color de rosa, que todo sería fácil, que todo sería vivir la vida emocionante, independiente, autónoma de los padres o de su papá, tuvo que aprender que la vida del pecador es una vida difícil. El camino del pecador es un camino escabroso, es lleno de riesgos, lleno de peligros. Los sufrimientos íntimos del hombre no convertido, que no ha sido regenerado, son grandes y son frecuentes. En su pecho siente un vacío, por más que se esfuerce en ocultarlo o disfrazarlo a través de actividades, viajes, compras, hobbies distintos. Y esas cosas son como drogas. Comienzan con un poquito que va conquistando sus corazones. Ese es el peligro de la droga. Se empieza con muy poquito y en un corto tiempo ya eso ya no es suficiente. Necesita un poco más y un poco más y un poco más hasta que es dependiente de ello, hasta que ya no puede vivir de ello. El hombre no regenerado sufre con frecuencia. En su pecho hay un vacío. Por más que se esfuerce en ocultarlo o disfrazarlo, no podría ser de otra manera. Está escrito: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El alejarse de Dios, el caminar de espaldas a Dios, no tiene ningún buen pronóstico, sino todo lo contrario. Los que tenemos la experiencia de venir a Cristo y de estar ahora en Cristo, estamos de acuerdo totalmente con lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Roma. En el capítulo 6 y el verso 21, donde dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no dice ahora que se libertaron del pecado. No, él dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El verso 21, hablando de nuestra vida pasada, hablando de aquello que vivimos sin Cristo, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquellas cosas que buscamos como entretenimiento, como diversión, como para suplir la necesidad espiritual, y que algunos tuvieron a manos llenas, disfrutando todo lo que Dios les dio, sus habilidades, sus talentos, sus capacidades y algunos bienes, su tiempo y su propia vida, vivieron malgastándola. Y en esas actividades, hoy nos damos cuenta que fueran para vergüenza. Dice Pablo: ahora un creyente se avergüenza de haber vivido de esa manera. Y dice: bueno, ¿qué tenía yo en la cabeza? ¿Cómo pude vivir de esa manera? ¡Qué grande es el amor de Dios! Así que, queridos hermanos, este hombre primero decide independizarse de una manera incorrecta, se va, gasta rápidamente, pronto se queda sin ningún centavo, sin ningún recurso,
Y tiene que aprender que esa elección suya le trajo terribles consecuencias. La tercera imagen que quiero presentar delante de ustedes presenta al hombre descubriendo por vez primera su corrupción natural y resolviendo arrepentirse. Son dos cosas diferentes. Primero se dio cuenta de la pérdida de las cosas temporales. Ya no había recursos para viajar, para hospedarse, para comprar, para disfrutar, para hacer lo que él quería, incluso ni para comer. Y en ese estado, como decimos, hasta el fondo, en ese estado, este hombre descubre o empieza a descubrir levemente, de forma natural, su corrupción, descubriendo su corrupción natural y resolviendo arrepentirse. Vea usted cómo dice el texto. Ahora vamos al 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Nuestro Señor dice que este joven, volviendo en sí, exclamó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto, hermano, le llevó a la consideración de su grave falta, de su grave pecado. Y estas palabras, hermanos, expresan los pensamientos de un gran número de personas. Muchos jóvenes y adultos, mujeres y hombres han razonado así. Y nosotros debemos agradecer a Dios cuando percibimos que nos vienen tales pensamientos. Es decir, cuando somos conscientes de que hemos pecado contra Dios. Cuando somos conscientes que el real bien se encuentra en volvernos a Dios. Esa es la idea principal. Varias personas han razonado de esa manera. Pero miren, pensar o razonar de esa manera no es arrepentirse. Razonar de esa manera es bueno, pero es el principio, puede ser el principio del arrepentimiento. Convicción no es conversión, pero es el camino, es el primer paso, puede ser el primer paso que conduce a la conversión. Un hombre de Dios dijo: la causa de la condenación de gran número de personas es que jamás piensan en esto. Este hombre, este joven, pensó, razonó, está hablando consigo mismo. Él está diciéndose a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está en el proceso. Como dije, pensar no es arrepentirse, pero puede ser el principio de ese acto. Llegar a una convicción no es convertirse, pero es el primer paso del proceso que puede terminar precisamente en la conversión. Déjame hacer una aclaración y que sirva como advertencia. Tengamos cuidado, no nos contentemos con solo pensar, con solo razonar y decir: sí, es verdad, esta forma de vida no es la que yo debo seguir viviendo. Debemos ir un poco más adelante, no quedarnos solamente en el pensar,
Los buenos pensamientos son muy saludables, pero ellos no constituyen la religión que salva. Miren, si este hombre solamente hubiera hecho eso, pensar, si este joven no hubiera hecho nada más que pensar, tal vez habría permanecido alejado de la casa de su padre hasta el día de su muerte, y lamentándose y entristeciéndose y llorando y amargando más su corazón. Así que esto me lleva a la siguiente imagen. La cuarta imagen representa al hombre volviéndose hacia Dios. Por eso dije hace un momento, a manera de aclaración, tengamos cuidado, no nos contentemos con solo pensar, con solo razonar lo que vamos a hacer. Hagámoslo, pidamos al Señor su gracia para hacerlo. Nuestro Señor dice que el joven, saliendo de ese país lejano y volviéndose a la casa de su padre, puso en práctica las buenas intenciones y confesó a su padre. Lo que él, a la sombra tal vez de un árbol, en algún momento mientras los cerdos pastaban, él llegó a esta conclusión. No sabemos cuánto tiempo pasó. El texto no nos lo dice. Yo quiero pensar que fue muy corto el tiempo en que él hizo esta resolución, concluyó razonablemente lo que debía hacer, pero no se quedó allí. Nuestro Señor dice cómo el joven, saliendo del país lejano o la provincia lejana y volviendo a casa de su padre, puso en práctica sus buenas intenciones y confesó sus pecados sin excusas. Vea usted cómo lo hizo allí cuando el padre le recibió. Verso 21, que es lo que él pensó en el verso 18. Verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Verso 21, este mismo joven le dice al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Queridos, esto es muy importante. Este es el vivo retrato, es el vivo bosquejo del arrepentimiento y de la conversión verdadera. Aquel en cuyo corazón ha empezado realmente la operación del Espíritu. El amor paciente y abnegado de Dios. Y de cómo el hombre viene o debe venir a Cristo. Y cómo Dios recibe a los que vienen a Él. Así que la primera imagen que quiero presentar delante de ustedes y que nos presenta obviamente este cuadro, esta parábola, es este. Cuando un hombre sigue las inclinaciones naturales de su corazón. La primera imagen que nos presenta esta parábola es la de un hombre que sigue las inclinaciones naturales de su corazón. El texto, como ustedes se dieron cuenta, nos habla de un hijo menor. Un padre de familia tiene 2 hijos. El protagonista principal es el menor. También el otro, que veremos en otra meditación. El hijo menor que, queriendo prematuramente hacerse independiente, se va de la casa de un padre amoroso, un padre cariñoso. En muy poco tiempo, él desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Era un joven instruido, era un joven que sabía que Dios había establecido a través de Moisés la manera en cómo el padre podría o debería distribuir los bienes que tenían.
Él sabía que le correspondía una parte, fue bastante irreverente, pues pidió la herencia antes que faltase el padre. Eso no es lo usual. Los padres a veces dan presentes a sus hijos, dan regalos a sus hijos, pero ningún hijo tiene derecho a pedir herencia mientras sus padres viven. Aunque Dios se encargó de legislarlo, y sí, en efecto, hubo una manera en que tenían que hacerlo. Así que este joven sabía eso. Y le dijo: papá, dame la parte que me corresponde. Quiero mi herencia. El padre accedió de primera mano. Dividió lo que tuviera en tercios y le dio la tercera parte a este joven. Como sabemos, él se fue a una provincia y allá, viviendo de una manera descuidada, manirrota, gastando excesivamente, pronto él se encontró sin nada. Este hijo menor representa muy bien la naturaleza humana. Todos nosotros por naturaleza somos orgullosos y obstinados. Todos nosotros. Gastamos nuestros días, nuestras fuerzas, nuestras facultades y nuestros afectos en cosas que no tienen ningún provecho real. En ese sentido, este hijo menor nos representa a todos nosotros. Aunque es verdad que tenemos diferentes ocupaciones, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes placeres, vivimos de manera distinta y por eso pensamos que somos diferentes, en una cosa somos semejantes, en una cosa somos iguales. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. El avaro vive de una manera y el libertino de otra. El problema está en que el avaro piensa que como él no gasta, él lo vive de una manera libertina, él es mejor. Y no es mejor, simplemente es diferente en algunos aspectos. Tiene algunas habilidades, tiene gustos distintos. Pero en esto, tanto el avaro como el libertino son iguales. Según el profeta Isaías, capítulo 53 y el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Así que la primera imagen, la primera escena de este cuadro nos presenta a un hombre siguiendo las inclinaciones naturales de su corazón y que es representativo de cada uno, de cada una de nosotros. La siguiente imagen es la de un hombre que aprende por experiencia que el camino del pecador es escabroso. La siguiente imagen es la de un hombre que aprende por experiencia que la vida del pecador es adversa, es realmente difícil. Este joven consideró que tenía la vida hecha. Con un tercio de la riqueza de su padre, él creyó que podía vivir como él quisiera y todo el tiempo que él quisiera. Pero tuvo que aprender en cabeza propia, no en cabeza ajena, que la vida, el camino del pecador es escabroso. La vida es realmente difícil. Dice el texto: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Recuerden ustedes, hermanos, ¿qué fue lo que propició estas parábolas? No olvidemos el contexto. Ante Jesús están muy entusiastas, muy contentos los publicanos y los pecadores, escuchando, considerándose privilegiados por tener la amistad y la aceptación de Jesús. Allí están también los escribas, allí están también los fariseos, que ellos consideran que, bueno, Jesús debería priorizarlos, privilegiarlos y tratarles de una manera especial. Así que Jesús pone delante de ellos y delante de nosotros también a este joven, gastando sin medida hasta que se queda en bancarrota. Ellos, los escribas y los fariseos, habían sido dotados, bendecidos, equipados por Dios. Y ellos no habían entendido que esa dotación y esa providencia no suplía sus necesidades espirituales. En ese sentido, hermanos, estas palabras dibujan la situación de muchos individuos. Así fue también nuestra vida. El pecado domina con cetro de hierro. El pecado es un amo cruel. Y de esto se dan cuenta, y no con poco dolor, quienes quieren liberarse pero no pueden. Recuerdo mi experiencia cuando el Señor tuvo a bien traer el Evangelio a mi casa. Y mi madre fue la primera persona de la familia que recibió el Evangelio. Aunque teníamos familiares, no convivíamos casi precisamente por la creencia de ellos y la nuestra, y nos repelíamos, nos alejábamos el uno del otro. Pero cuando comencé a ver un poco más de cerca y escuchar algunas ocasiones la explicación de la Biblia, cuando iba el pastor a la casa o cuando yo acompañaba a mi madre a una u otra de las reuniones, empecé a darme cuenta que liberarme del pecado no era una cosa fácil. Y es así como muchas personas se han venido a dar cuenta que el pecado gobierna con un cetro de hierro. Es un amo cruel, es muy duro. He ahí un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que ya cansados de esa forma de vida, quisieran cambiar y quisieran reiniciar y hacer todo nuevo. Pero se dan cuenta que no es fácil. De hecho, lo han intentado una y otra vez. El asunto es que necesitan volverse a Dios. Los no convertidos no pueden jamás ser verdaderamente felices. Ellos, bajo la apariencia de alegría, esconden zozobra interior. Tienen ansiedad, tienen miedo. Estos sentimientos los atormentan día tras día, incluso sin poder conciliar el sueño, incluso sin poder disfrutar lo que tienen. Si tienen una mujer por compañera, si tienen hijos por compañeros, si tienen bienes, tampoco los pueden disfrutar, aunque empiezan a ser conscientes de esta esclavitud. Les gustaría, pero no pueden ser libres. El cetro del pecado es de hierro, es un amo cruel. Él gusta de usar el látigo sobre nuestras espaldas. Miles de personas de esta condición tienen herido el corazón y viven disgustados consigo mismos y muchas veces aburridos de sus propias actividades.
ya no les satisface, ya no les distrae, ya no les divierte. En algunos casos viven completamente desdichados. ¿Qué faltaba a este joven? Tenía la bendición de un padre cariñoso, un padre amoroso. Todo lo que había allí era suyo. Pero él quiso independizarse prematuramente. Él dijo, yo no quiero ya más vivir aquí. Es así como los jóvenes se alejan de Dios. Comienzan alejándose de sus padres. Y finalmente empiezan a cosechar el fruto de su desaire, de su desdén. Muchos de ellos dicen, como se cita en el Salmo 4, verso 6, ¿quién nos mostrará el bien? Es decir, dicen, ¿en verdad hay algo bueno? ¿En verdad se puede disfrutar la vida? ¿Quién nos mostrará el bien? Salmos 4, 6. Mi Señor dice, no hay paz para los impíos. No hay paz para ellos. Mientras no estén en paz con Dios, ellos no tendrán paz. Isaías 57, versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que este joven que pensó que todo sería color de rosa, que todo sería fácil, que todo sería vivir la vida emocionante, independiente, autónoma de los padres o de su papá, tuvo que aprender que la vida del pecador es una vida difícil. El camino del pecador es un camino escabroso, es lleno de riesgos, lleno de peligros. Los sufrimientos íntimos del hombre no convertido, que no ha sido regenerado, son grandes y son frecuentes. En su pecho siente un vacío, por más que se esfuerce en ocultarlo o disfrazarlo a través de actividades, viajes, compras, hobbies distintos. Y esas cosas son como drogas. Comienzan con un poquito que va conquistando sus corazones. Ese es el peligro de la droga. Se empieza con muy poquito y en un corto tiempo ya eso ya no es suficiente. Necesita un poco más y un poco más y un poco más hasta que es dependiente de ello, hasta que ya no puede vivir de ello. El hombre no regenerado sufre con frecuencia. En su pecho hay un vacío. Por más que se esfuerce en ocultarlo o disfrazarlo, no podría ser de otra manera. Está escrito, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El alejarse de Dios, el caminar de espaldas a Dios, no tiene ningún buen pronóstico, sino todo lo contrario. Los que tenemos la experiencia de venir a Cristo y de estar ahora en Cristo, estamos de acuerdo totalmente con lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Roma. En el capítulo 6 y el verso 21, donde dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no dice ahora que se libertaron del pecado. No, él dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El verso 21, hablando de nuestra vida pasada, hablando de aquello que vivimos sin Cristo, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquellas cosas que buscamos
como entretenimiento, como diversión, como para suplir la necesidad espiritual, y que algunos tuvieron a manos llenas, disfrutando todo lo que Dios les dio, sus habilidades, sus talentos, sus capacidades y algunos bienes, su tiempo y su propia vida, vivieron malgastándola. Y en esas actividades, hoy nos damos cuenta que fueran para vergüenza. Dice Pablo, ahora un creyente se avergüenza de haber vivido de esa manera. Y dice, bueno, ¿qué tenía yo en la cabeza? ¿Cómo pude vivir de esa manera? Qué grande es el amor de Dios. Así que, queridos hermanos, este hombre primero decide independizarse de una manera incorrecta, se va, gasta rápidamente, pronto se queda sin ningún centavo, sin ningún recurso, y tiene que aprender que esa elección suya le trajo terribles consecuencias. La tercera imagen que quiero presentar delante de ustedes presenta al hombre descubriendo por vez primera su corrupción natural y resolviendo arrepentirse. Son dos cosas diferentes. Primero se dio cuenta de la pérdida de las cosas temporales. Ya no había recursos para viajar, para hospedarse, para comprar, para disfrutar, para hacer lo que él quería, incluso ni para comer. Y en ese estado, como decimos, hasta el fondo, en ese estado, este hombre descubre o empieza a descubrir levemente, de forma natural, su corrupción, descubriendo su corrupción natural y resolviendo arrepentirse. Vea usted cómo dice el texto. Ahora vamos al 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Nuestro Señor dice que este joven, volviendo en sí, exclamó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto, hermano, le llevó a la consideración de su grave falta, de su grave pecado. Y estas palabras, hermanos, expresan los pensamientos de un gran número de personas. Muchos jóvenes y adultos, mujeres y hombres han razonado así. Y nosotros debemos agradecer a Dios cuando percibimos que nos vienen tales pensamientos. Es decir, cuando somos conscientes de que hemos pecado contra Dios. Cuando somos conscientes que el real bien se encuentra en volvernos a Dios. Esa es la idea principal. Varias personas han razonado de esa manera. Pero miren, pensar o razonar de esa manera no es arrepentirse. Razonar de esa manera es bueno, pero es el principio, puede ser el principio del arrepentimiento. Convicción no es conversión, pero es el camino, es el primer paso, puede ser el primer paso que conduce a la conversión. Un hombre de Dios